lado de Dios estoy y lo he gastado todo. Me levantaré, iré a mi Padre. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, A Solas con Jesús Radio, un espacio donde exploramos enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la bella ciudad de Monterrey, directamente desde la cabina de Grupo Radio Alegría, en la estación 1140 AM. En nuestra búsqueda de salvación, encontramos en la Biblia el mapa que nos marca la ruta. Es el pecado el gran obstáculo y Jesucristo el único medio posible para alcanzar la redención. Muchos desean tener una fe fuerte, pero no invierten tiempo en escudriñar o escuchar las Escrituras. Esta práctica los lleva a alejarse del verdadero camino de salvación. Por esto es importante que usted conozca que para nuestra siguiente meditación no usaremos ideas o razonamientos personales, sino que leeremos uno a uno los pasajes bíblicos que hablan sobre el tema. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que Dios los bendiga. Es un placer poder estar aquí en este programa, en este espacio de A Solas con Jesús. Estoy de nuevo agradecido con Dios por esta oportunidad y vamos a aprovechar todo este tiempo, este espacio para aprender de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a seguir meditando por la línea que hemos llevado acerca de las profecías de Jesús, aunque propiamente en este caso no es una profecía propiamente dicha, sino es un símbolo. Es solamente una alegoría, una metáfora, es una sombra de todo lo que iba a venir. Y en esta meditación quiero que hablemos precisamente sobre una historia del Antiguo Testamento que hace una referencia y va a hacer un eco en el Nuevo Testamento. Y todo esto nos va a apuntar únicamente a Jesucristo. Y aunque, como les comento, no es una profecía, pero sí fue un símbolo, es decir, era un evento histórico que iba a servir como una idea conceptual, iba a ser un punto de referencia al cual más adelante se iba a hacer mención, se iba a hacer referencia en el Nuevo Testamento. Y todo eso solamente era para dimensionar, para poder lograr ver a través de otros matices, desde otros ángulos, otros puntos de vista, a la persona de Jesucristo. Y todo el poder que Él tenía y todo el propósito que Él vino a cumplir en este mundo. Así que vamos a meditar, por favor, en este tema acerca de la serpiente de bronce. La serpiente de bronce va a ser nuestro tema. Y les voy a invitar, si me pueden escuchar, o si alguien gusta abrir su Biblia y acompañarme en la lectura, en Números capítulo 21, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, en su capítulo 21 y los versos del 4 hasta el 9, dice así la palabra de Dios. Partieron del monte de Or con dirección al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se desanimó por causa del camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos ha hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan, ni hay agua, y nuestra alma está hastiada de este pan tan ligero, de esta comida miserable. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés diciendo: hemos pecado al haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y puso sobre un asta. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba la serpiente de bronce, vivía. Todo este pasaje nos deja impresionados. A mí en lo personal me deja impresionado porque a pesar de haber visto tantos milagros, de haber estado cara a cara con Dios, haber vivido muchas cosas de su mano, vemos aquí cómo es que el pueblo de Israel, a pesar de todo eso, se sigue desanimando y se sigue quejando en contra de Dios. Me llama mucho la atención cómo es que se desarrolla toda esta historia. Y vamos a prestar atención a algunos detalles que nos van a dejar grandes enseñanzas.
Primero que nada, me gustaría que notáramos cuál fue el motivo que desanimó el pueblo. Pocas veces en la Biblia, por no decir que solo esta, en el Antiguo Testamento habla acerca del desánimo. ¿Y cuál es la causa, cuál es la raíz, cuál es la fuente de ese desánimo en el pueblo de Dios? Nos dice aquí que fue por el camino. Es decir, todo este pueblo se estaba desanimando en su colectivo, en la gran mayoría, en cantidades, de toda la multitud se desanimó y se contagió de este mismo sentimiento negativo debido a la ruta que Dios les estaba trazando. A causa de la decisión que Dios toma de rodear la tierra de Edom, ellos se enojan, su ánimo decae, su semblante es completamente diferente, van cabizbajos y empiezan a abrir la boca en contra de esto. En función de ese sentimiento negativo que está en su corazón, ellos comienzan a hablar y empiezan a expresar toda esta sarta de quejas, de preguntas retóricas que no van a ningún lado, que no aprovechan, que no edifican, al contrario. Cada vez estaban cayendo más en este círculo vicioso, en esta espiral descendente de la queja, de la inconformidad, acerca de las preguntas ociosas acerca de Dios, acerca de esas dudas que ellos tenían, de cómo Él manejaba todas las cosas. Porque Dios decide que la mejor ruta para llegar hacia su destino es rodear la tierra de Edom. Es decir, hacer más recorrido, caminar más pasos, estar más tiempo bajo el sol, ponerle más esfuerzo, más sudor, más cansancio para ellos. Por eso, hasta cierto punto es entendible que se desanimen. Pero si notamos cómo es que ellos se atreven a hablar en contra de Dios, como una cosa ligera, fácil, y tan sencillamente empiezan a hablar en contra de Dios, de Moisés, todo el pueblo va haciendo esto. Y una sola pregunta es la que hace que se vaya cayendo en cadenita todas las otras personas. Una sola persona es la que hace esta pregunta en voz alta. Dice, ¿acaso no era mejor quedarnos allá? ¿Por qué nos saca Moisés de Egipto? ¿Por qué nos saca Dios, Jehová, de esa tierra? Si luego vamos a venir aquí y vamos a estar peor. Mejor nos hubiera sido quedarnos allá. Y empieza toda esta quejumbre, toda esta verborrea que empiezan a hablar del pueblo de Israel en contra de Dios. Y ese efecto dominó que tiene la queja, que es contagioso, que es algo que se van apropiando los demás que están alrededor de esta persona. Los primeros que lo escuchan inmediatamente al lado de él empiezan a decir, sí es cierto, pues ¿de a poco Dios no va con nosotros? ¿Por qué mejor no entramos y derrotamos a ese pueblo de Edom y lo atravesamos? ¿Qué necesidad hay de rodear? Y empiezan a hablar de esta manera, en su enojo, en su desesperación, en su decepción acerca de Dios. Estas personas comienzan a dar esas malas referencias acerca de Dios, ese mal testimonio. Y todo todas estas ondas expansivas de negatividad que estaban desprendiendo estas personas, llegaron hasta los oídos mismos de Dios. Dios estuvo al tanto, escuchando todo esto, y me imagino a Dios triste, desgarrado, desilusionado por esta queja que tiene el pueblo. Porque estas personas se estaban olvidando de que lo más importante es Dios, de que la última palabra la tiene Dios, que debía de obedecérsele sin cuestionar. Y me imagino a Dios en esa tristeza que tiene, tantos planes que Él tenía para el pueblo. Me puedo imaginar a Dios en esa travesía, tantas lecciones, tantas aventuras, que estaba llena de aprendizajes para esas personas y que no se pudieron cumplir debido a su mala actitud. Y Dios decide tomar acción. Les manda un castigo proporcional a su falta. Dice que les manda serpientes ardientes. Y me llama mucho la atención cómo es que le expresa esta versión de la Biblia que dice serpientes ardientes. El significado más aceptado es que significa serpientes venenosas. Y fíjese qué curioso y qué apropiado también es que a este pecado, a esta falta que cometieron ellos, de andar esparciendo el veneno del chisme, de la murmuración, de la negatividad, del desánimo, por andar esparciendo y repartiendo ese veneno, Dios les manda ahora veneno repartido entre todo el pueblo a través de serpientes. Después el pueblo tiene que hacer una reflexión profunda acerca de lo que había pasado, porque hay muchas bajas en el pueblo, empieza a morir muchísima gente, y todos ellos observando todo lo que estaba pasando, que era un deceso tras deceso, muerte tras muerte, que muchos perecieron en aquel día.
Y ellos empezaron a preguntar y a cuestionar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa esto? Y llegaron a la conclusión que pudieron entrelazar estos dos puntos, entre lo que ellos habían hecho de la murmuración contra Dios y la muerte de esas personas. Ellos concluyen que deben de arrepentirse y van hacia su líder, van hacia Moisés y le dicen, intercede por nosotros, pidiendo perdón, pidiendo intercesión, y así lo hace el noble Moisés. Concede esa petición y les pide le pide a Dios que cese aquel castigo, que termine con todas aquellas serpientes, porque eso fue lo que le pidieron ellos. Pero fíjese bien, ¿qué es lo que ellos piden? Que quite de nosotros las serpientes. ¿Y cómo es que responde Dios? Porque accede ante la petición ahora de Moisés, ante esa solicitud, ante esa ruego que le está exponiendo Moisés. Dios se compadece y dice, está bien, voy a poner una solución, pero no va a ser como ellos quieren, no va a ser como le están pidiendo, no va a ser al pedir de boca de todo lo que el pueblo mismo está pidiendo, sino que va a ser como yo lo determine. Y Dios manda a Moisés a que construye, a que edifique, que a través del artífice pueda hacer un metal bruñido en una forma de serpiente. Dice que la va a tener que levantar, y cuando la alce y esté erguida esa serpiente, todas aquellas personas tienen que voltear. Todas aquellas personas a las que eran mordidas, las que estaban siendo afectadas directamente por las serpientes venenosas, tenían que voltear, quedarse mirando, estar fijos hacia esa serpiente elevada en lo alto, colgando entre los cielos a través de ese estandarte, y estarlo viendo hasta que se sintieran mejor, hasta que evitaran el peligro de la muerte. Qué curiosa es la manera en que decide Dios ponerle fin a ese sufrimiento, porque pues habría sido mejor, como ellos lo pidieron, ¿verdad?, que les quitara, simplemente que se sumaran las serpientes, que viniera una plaga, se las comiera, que simplemente huyeran ahí por el poder de Dios, por la gloria de Dios. Pero no es así. Dios decide que la va a dejar las serpientes, va a dejar el dolor. Ellos van a seguir sintiendo el veneno en sus venas, las mordeduras de la serpiente, el piquete mientras dormían. Lo iban a seguir sintiendo, los dolores, el sufrimiento, esos padecimientos, esas pequeñas cuestiones incómodas que tenían ahí que estar sobrellevando. Dios no se las iba a quitar. Van a tener que seguir cargando con eso, pero se lo van a salvar de morir, es lo que dice. Y lo responsabiliza, porque no salva a todo el pueblo, sino que les dice, solo aquel que tome la decisión de voltear, de creer, de mirar, de aceptar que a través de esta manera Dios los estaba ayudando y salvando. De esa manera poco usada, poco usual, que parecía hasta cierto punto idolátrico, pero es la manera en que Dios escogió para salvar a estas personas. Y si algunos seguían dudando de esto, no se iban a salvar. Entonces fíjese qué manera es que Dios los salva. Después de que esas personas veían la serpiente, se salvaban de la muerte. No les quitaban los sufrimientos, no les quitaba todo el dolor completamente, pero una solución general es la que provee Dios y les evita de morir. Entonces, a través de toda esta historia, me gustaría que analizáramos grandes enseñanzas, porque es una gran historia del Antiguo Testamento y también tiene grandes enseñanzas y aplicaciones para cada uno de nosotros. Lo primero que quiero que meditemos de las enseñanzas que tenemos, vamos a ver 3 enseñanzas. Número 1 es que nos enseña a que no nos desanimemos por los desvíos de Dios. Cuando Dios decide determinar otra ruta para nuestras vidas, porque Él es el que nos va dirigiendo, nosotros en este peregrinar, que es vivir, en esta ruta interminable hasta que muramos, seguimos continuando por el camino, andando en las travesías, en todas esas brechas y todos los caminos y recorridos y avenidas y carreteras que tiene nuestra vida, siendo guiados por la mente de Dios, por la mano de Dios, por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Pero muchas de las veces en los pequeños detalles de nuestra vida sentimos que cómo se tarda Dios con algunas cosas, cómo toma el camino más largo para nosotros, y nosotros nos quedamos pensando y desesperamos y quisiéramos decirle, si tú ya me prometiste algo, dámelo ahora, dámelo más rápido. ¿Por qué te tardas tanto? ¿Por qué con tantos rodeos? ¿Por qué tanta vuelta? Pero el consejo es que no nos desanimemos por las vueltas que toma Dios, porque solamente Él sabe el propósito que tiene para cada uno de los pasos que tiene planeados para nosotros. Solamente Él sabe en lo que nos va a ayudar, en lo que nos va a purificar, en lo que va a trabajar con nosotros a través de ese camino, a través de esa brecha, a través de ese camino angosto, de ese camino, ese sendero pedregoso, ese sendero que no es fácil de transitar, que no es llano, sino que está muy fracturado,
pero tenemos que pasar por ahí, porque Él sabe lo que hace. Déjese guiar por Dios. Déjese guiar por su sabiduría. Déjese guiar por su amor. Porque aunque es difícil para nosotros entender y hasta aceptar cuál es el camino que Dios nos traza, cuál es la mejor ruta para nosotros, y nosotros decimos, pues es que si yo estoy aquí y lo que yo quiero y mi objetivo está acá, y es más, Dios ya me lo prometió, como en este caso al pueblo de Israel ya le había dado la tierra prometida, ¿por qué simplemente no va directo? ¿Por qué tiene que tomar tantas vueltas y vueltas hasta llegar ahí? Pues no lo sabemos exactamente, a ciencia cierta no lo podemos saber, pero de lo que estamos seguros es que Dios tiene un plan para eso. Déjese guiar por esa mano de Dios, porque quizás más adelante va a descubrir el porqué, va a descubrir el motivo y la razón que estaba detrás de toda esa vuelta. No nos desanimemos. Sí es difícil, sí, nosotros si quisiéramos pues llegar a una dirección, una línea más recta, quisiéramos a nuestra manera, quisiéramos llegar de una manera expedita, a obtener lo que nos prometió Dios de una manera express, pronta, rápida, pero no es así. Si es la promesa de Dios, también es a los tiempos de Dios, no a los nuestros. Entonces tengamos ánimo, a pesar de los desvíos, de las rutas más largas, de lo duro que sea el camino, de lo largo que sea todo ese recorrido, sigamos confiando en Dios. Número 2, lo siguiente que nos enseña este pasaje, lo siguiente que nos da como lección y aprendizaje toda esta lectura, es que no tentemos a Dios. En el Nuevo Testamento, cuando se hace un breve recuento acerca de esta misma historia del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 9, es una breve mención, pero nos enseña algo. Dice, primero los Corintios 10, 9, así: ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Fíjese que es una referencia directa a Números 21, el caso de la serpiente. Pero cuando Pablo está meditando en esto y nos trata de poner un ejemplo para toda la iglesia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, de la nueva era, de los últimos tiempos, él está diciendo, tomen como reflexión esto, presten atención aquí, que no tentemos al Señor. Es decir, todo ese suceso que acabamos de leer en Números capítulo 21, versículos 4 al 9, el apóstol Pablo lo resume en una sola palabra: tentar. Estaban tentando a Dios. Y fíjense qué curioso, porque el pecado que percibió Dios en el pueblo, no fue solamente la murmuración, la falta de fe, la queja, la negatividad, el hablar mal de Él, faltarle a su gloria, faltarle al respeto, que no lo honraron. No solamente ese es el pecado, sino que lo que ve Dios es que lo tentaron. Porque es que a través de su actitud, a través de su actuar, a través de incluso sus mismas palabras, estaban retando a Dios, lo estaban tentando. Es como si le estuvieran diciendo, si de verdad eres tan poderoso, ¿por qué no vas y destruyes al pueblo y nos dejas pasar por ahí y lo atravesamos? ¿Qué necesidad tenemos de ir a rodear, de dar tanta vuelta? Estaban tentando a Dios. Es como si le estuvieran diciendo a Dios, le retaran cara a cara, decirle, pues si de verdad eres tan poderoso, pues haz algo, demuéstralo aquí, queremos verlo con nuestros ojos. Pero así no funcionan las cosas. Ese es el pecado que está detrás de todo esto, tentar a Dios, tentar al Señor. Y es lo mismo que hizo Satanás. En Mateo capítulo 4, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesucristo, según Mateo capítulo 4, nos narra al comienzo del capítulo, hasta el versículo 11, acerca de la tentación de Jesús en el desierto. Fue llevado por el Espíritu allí, dice que Satanás le tentó durante 40 días. Y en 3 de las tentaciones que vienen registradas ahí, nos habla acerca de cómo le hablaba, cuáles eran las palabras que formuló exactamente Satanás. Porque hubo muchas otras tentaciones, pero al menos esas 3 vienen registradas ahí. Y en 2 de esas 3, el diablo quiere provocar a Jesús con estas palabras. Le dice, si eres hijo de Dios, si de verdad eres el hijo de Dios, haz que se transformen estas piedras en alimento. Y luego le dice, si de verdad eres el hijo de Dios, aviéntate abajo, desde un punto muy alto. Al cabo que van a venir los ángeles para cuidar de ti.
Es lo mismo que hace Satanás, seguir tentando a Dios, incitándonos, hablándonos, susurrándonos suavemente, ligeramente, casi imperceptiblemente en nuestra conciencia, para que tengamos estas preguntas en nuestra mente. ¿De verdad Dios es tan poderoso como dice? ¿Será cierto esto? ¿Tengo que creerlo, aceptarlo así como así? Quiero una demostración de esto para poder aceptarlo. Pero no funciona así. Porque muchas de las veces nosotros mismos también hemos expresado o a veces simplemente pensado en cosas así. Tentamos a Dios. Algunos jóvenes preguntan: ¿por qué no te manifiestas? Si de verdad eres real, si de verdad existes, Dios, haz algo, no te quedes ahí en silencio, callado, demuestra que existes. Pero no funciona así. Muchos cristianos incluso han llegado a expresar: si de verdad me amas, Dios, como dicen, pues dame esta casa, dame esta bendición material, dame este carro último modelo, a ver si es cierto. Estamos tentando a Dios. Muchas personas llegan a expresar: si de verdad Dios es tan poderoso, que haga un milagro para mí, lo quiero ver. Simplemente que haga un milagro para yo contemplarlo y poder decir: sí es cierto que Dios es poderoso. Y muchas veces queremos utilizar a Dios con la misma dinámica que se utiliza en las caricaturas para los genios de la lámpara, como si tuviéramos deseos ilimitados y poder decirle a Dios lo que queramos y que nos lo cumpla nuestro antojo. Pero no se trata de eso. Así no funcionan las cosas con Dios. Entonces lo segundo que nos enseña esta historia es a no quejarnos, pero también a no tentar a Dios, a no tentar al Señor. Eso también es muy, muy importante. Y número 3, por último, y a donde quería llegar con todo esto, es que esta historia acerca de las serpientes, acerca de la estatua que fue levantada de bronce en forma de serpiente venenosa, nos deja una lección muy importante. Y como les decía desde el comienzo, todo nos apunta a Jesucristo. En Juan, el Evangelio según Juan, capítulo número 3, versículos del 14 al 16, habla algo muy interesante acerca de esto. Juan capítulo 3, versos 14 al 16 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje conecta directamente con lo que hizo Moisés en aquella ocasión. El remedio, la solución que puso Dios en aquella ocasión fue solamente una serpiente de bronce, que nos libraba de esa muerte terrenal, que aquellas personas que sufrían de los ardores, del veneno, de esa angustia, de esa inmovilidad que sufrían a causa del veneno de las serpientes, eran curadas a través de la fe en esa serpiente, de mirarla fijamente, de creer en ese remedio. Pero ahora va a hacer una comparación con el pecado. El pecado es lo mismo para nuestra alma que un veneno letal para nuestro cuerpo. Es exactamente lo mismo. Algo que nos carcome por dentro, que empezamos a sentir ese dolor pujante en nosotros mismos, que nos arde, que nos duele en una manera que no podemos soportar y tolerar. Así es el pecado. Empezamos a ver sus consecuencias, empezamos a ver ese dolor que produce de nuestros propios errores, y empezamos a notar cómo es que la solución que pone Dios para nosotros, que el remedio que Él pone para nosotros, no nos va a quitar las consecuencias de lo que hayamos hecho, no nos va a quitar el dolor de pagar lo que hicimos aquí terrenalmente hablando, pero nos va a librar de la muerte. No vamos a morir espiritualmente, vamos a tener vida, vida eterna. Eso es lo más importante. Y hace esta comparación, coteja esta historia de cómo fue levantada aquella serpiente, y aquellas personas que volteaban al cielo, hacia arriba, y lograban durar un tiempo fijos en esa serpiente de bronce, eran sanados. Pero ahora, todas aquellas personas que volteen a ver a Jesucristo,
en medio de su angustia, en medio de su dolor, del ardor, del veneno de su pecado, que los va consumiendo, que les va haciendo morir en ese lento sufrimiento, en esa lenta agonía, van a poder ser librados del pecado, de esas angustias, de al ver los estragos que deja el pecado en nuestra vida, familias rotas, matrimonios destruidos, corazones destrozados, vidas que ya no tienen reparo, muchas de las veces terrenalmente hablando, cuestiones que ya no se pueden sanar, que ya no se pueden pegar, cosas atroces que hemos hecho a algunas personas, y sobre todo la ofensa más grande, que es dañar la imagen de Dios, que es no cumplir su propósito de vivir para su gloria, dañarnos a nosotros mismos espiritualmente. Y si usted, amigo, empieza a notar esas consecuencias del pecado, empieza a percibir ese ardor en su alma, las emociones negativas que generan, los traumas, los sentimientos encontrados, todas aquellas cosas que son el resultado de lo que hemos hecho malo, de lo que hemos dañado a otros, que hemos ofendido a Dios, que le hemos faltado el respeto y no hemos honrado a nuestro Creador, y que nos hemos dañado incluso a nosotros mismos. Si usted comienza a sentir todas esas cuestiones, voltee a ver a Dios, voltee a ver a Jesucristo, porque Él es el remedio. Él tiene la solución para ese veneno que es el pecado. Él es la respuesta de Dios para eliminar toda esa cosa negativa, nefasta para nuestra alma, para nuestro espíritu, aquello que nos va debilitando, nos paraliza, espiritualmente hablando, todo aquello que nos envenena, que nos intoxica, que nos carcome, que nos va paralizando, y hasta que nos lleva a una muerte lenta. No tiene por qué sufrirlo usted. La invitación en esta ocasión es a que crea en Jesucristo, a que vaya a Él, que lo busque en las páginas de la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se acerque a la iglesia de Cristo para que usted pueda entender cuál es el plan de Dios para salvar a las personas, cómo es que se cumple en Jesucristo, cómo es que hay ciertos pasos que nosotros podemos llevar a cabo para salvar nuestra alma, para que Dios salve nuestra alma, para ejemplificar la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesucristo. Si usted en esta ocasión es consciente del pecado, de los efectos, de todos los estragos, de todo el desorden que causa el pecado en su vida, acérquese hoy a Jesucristo, búsquelo, mírelo atentamente, crea en Él y salve su vida de la muerte, sálvese de esa agonía y tenga vida y vida eterna. Gracias. Dios los bendiga. Debemos comprender que este tema es muy extenso para ser tratado en una sola clase bíblica. Sin embargo, la información que hemos considerado en esta hora le ayudará a usted a poder tener un breve conocimiento que le permitirá no ser engañado por aquellos que desean ver su fe en Cristo destruida. Si llegaste tarde y te gustaría volver a escuchar nuestra transmisión, no hay problema. Puedes encontrar nuestro contenido en el canal de YouTube A Solas con Jesús Global. Con gratitud en el corazón, llegamos al cierre de esta edición. Ha sido un privilegio compartir este tiempo de reflexión y estudio bíblico con cada uno de ustedes. Recordemos que la salvación no se alcanza por caminos humanos, sino por medio de Jesucristo. Nosotros nos despedimos por hoy, esperando reencontrarnos en la siguiente transmisión y recuerda, Cristo vive. Déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero tu mano caminar y así poder crecer. No ser la gris del mundo y contra la corriente navegar. Y contra